Buenas noches, queridos hermanos. Espero que esa contestación no sea de dormido, porque hoy vamos a leer bastante. Hemos comenzado el miércoles pasado a poder ver, a poder meditar, a poder observar cosas prácticas que están en el libro de Nehemías y en donde podemos ir asociándolo también con el libro de Ageo, el cual estamos estudiándolo los días domingos. Ángel nos daba una introducción, nos ponía en contexto sobre Nehemías. Y a lo largo de este libro vamos a tratar de ir viendo un capítulo por miércoles. Seguramente se nos va a escapar muchas cosas, pero qué lindo es que nos podamos tomar la responsabilidad cada uno de nosotros. De mínimo, si bien hay para leer 5 o 6 libros, donde nos hablan sobre lo que vamos a estar viendo en Nehemías y en Ageo, pero mínimo para tener un poquito de idea podamos estar leyendo los miércoles Nehemías y los domingos Ageo. Hoy nos toca ver, o vamos a comenzar a ver el capítulo 1 de Nehemías. Y a lo largo de este libro vamos a ver distintas personas importantes. El primero, el gran personaje, es Dios. Y vamos a ver a Dios obrando en la vida de Nehemías, en la vida del pueblo, en la vida de personas que no eran del pueblo de Israel, como por ejemplo reyes de naciones ajenas al pueblo de Israel, de naciones impías. Pero vamos a ver a Dios obrando. Y vamos a ver, como recién decíamos, distintas personas. Por ejemplo, Nehemías, el pueblo de Israel. Y hoy nos toca el capítulo 1 de Nehemías. Y qué lindo poder tener presente esa palabra que nos lleva a pensar en una acción que nos decía Marcela en el día de hoy cuando daba gracias, y es esperar. Y vamos a ver en el capítulo 1 de Nehemías que Nehemías esperó 4 o 5 meses, pero no de cualquier manera. No es que se sentó en una silla a esperar a ver qué hacía Dios, sino esperó en oración. Perseveró en oración 4 o 5 meses, hasta después ver que Dios estaba diciéndole algo para hacer. Y él, después de 4 o 5 meses de oración, llevó a cabo algo que ahora lo vamos a ir viendo. Dice capítulo 1 de Nehemías, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Vamos, hasta ahí nomás por ahora. Vemos aquí cómo estaba el pueblo, o mejor dicho, cómo había quedado la ciudad derribada, los muros rotos, estaba lleno de escombros, estaban en ruina. ¿Y cómo estaban las personas? Estaban con un gran mal, como dice el versículo 3, y estaban con afrenta. Así estaban las personas. Y llegó todo esto al oído de Nehemías.
Y dice que Nehemías oyó esta palabra. ¿Y qué pasó en la vida, en el corazón, en la mente de Nehemías? Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, dice Nehemías, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y después de eso dice, y dije, versículo 5, y empieza a decir lo que empezó a hablarle, lo que empezó a decirle en oración a Dios. Pero antes de ver esta hermosa oración y de poder desglosarla un poquito y de sacar cosas para cada uno de nosotros, me gustaría que rápidamente podamos observar estos primeros versículos, estos primeros 4 versículos, que nos hablan de Nehemías y que nos hablan de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Y me gusta esto porque dice Proverbios capítulo 28 versículo 2, lo vamos a leer o lo voy a leer yo en una versión distinta, la Reina Valera pero contemporánea. Y dice así Proverbio 28, 2, si el país anda mal, abundan los caudillos, pero el hombre sabio y prudente le da estabilidad. Acá está hablando del pueblo, de un pueblo. Y está hablando de cuando el pueblo tiene o no líderes. Cuando el pueblo tiene o no gobernantes que gobiernen a ese pueblo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque en estos primeros 4 versículos vamos a ver unas pequeñas pinceladas de la vida de Nehemías. Y vamos a empezar a observar el gran líder que Dios preparó. Y qué lindo cuando uno se prepara para poder liderar. No para poder decir, estoy al frente de tal o cual iglesia, o estoy al frente de tal o cual ministerio, sino para poder hacer la obra de Dios. A lo largo de la Biblia podemos ver grandes hombres y mujeres de Dios que fueron líderes en su ciudad, en su lugar, y Dios los utilizó. Pero para ello, primero Dios prepara a las personas. Y Dios nos quiere preparar a cada uno de nosotros para que con los dones que el Señor nos dio podamos ser útiles en la obra de Dios. Porque como estamos viendo los domingos y los miércoles, la obra de Dios la hacemos entre todos, cada cual en funciones distintas, pero juntos. Ahora, lo primero que tenemos que observar es que el pueblo necesitaba un líder, porque el pueblo estaba en ruinas. Estaban pasando gran dolor, gran mal, dice el versículo 3, y estaban pasando afrenta, y los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas de la ciudad. Había un desastre. ¿Por qué? Porque no había un líder. Y Dios empieza a levantar un líder, que iba a ser Nehemías. Por eso podemos ver la necesidad de líderes o la necesidad de personas que estén al frente. Vuelvo a repetir, no para decir qué lindo, estoy liderando un ministerio o una iglesia, sino para que la obra de Dios siga avanzando. Por eso, qué hermoso pensar en esto, porque si no, al pueblo le va a pasar lo que pasaba en Jueces. ¿Se acuerdan Jueces? Donde no había nadie que gobierne, donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Y el pueblo había entrado en un círculo vicioso. Y en donde pasaban grandes cosas, malas siempre. Pero qué lindo es
poder ver personas, hombres, mujeres, que puedan estar al frente de la obra de Dios. Pero qué importante es saber, y eso nos toca a veces ahora en el momento al que está liderando, el liderazgo muchas veces, o mejor dicho siempre, puede ser para un lado o para el otro, para el bien o para el mal. Porque el liderazgo me habla de influencia y muchas veces yo como líder puedo influir o para bien o para mal. Ahora, ¿cuándo o cómo se hace un líder? Un líder no se hace. Un líder se nace. Cuando muchas veces las personas sin quererlo te siguen, cuando muchas veces vos sin quererlo estás haciendo y la gente te observa, te hace caso, influís en los demás, allí puede ser que Dios te esté mostrando para que vos puedas estar para la obra del Señor. Por eso el liderazgo no es cuestión de títulos. Tengo estudié 4 años en un instituto bíblico, soy pastor, puedo liderar. No es cuestión de títulos. No es cuestión de puestos, sino es cuestión de influencia. Y qué lindo que podemos ser de influencia a los demás. Pero como recién decía, podamos ser de influencia positiva. Influencia para bien. Y para eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque nosotros como personas nos vamos a equivocar. Pero si nos dejamos trabajar por el Espíritu Santo, Dios no se equivoca. Y Dios estaba preparando a Nehemías. Lo estaba preparando a él, pero también estaba preparando al pueblo. Para que después siga Nehemías, como vamos a ver capítulos adelante. Ahora vamos a conocer un poquito a Nehemías. Nehemías no aparece en otro lugar que acá. Sabemos muy poco de Nehemías, solamente lo que tenemos aquí. También sabemos que él trabajaba, era copero del rey. Él tenía la famosa tarea de tomar un poquito antes de que el rey. Y si era envenenado él, no el rey. Esa era su tarea. También sabemos que él vivía en Susa. En ese momento era la capital de Babilonia. Y estaba más o menos yo me lo anoté para no olvidarme, a 1200 kilómetros, la capital de Susa, donde él estaba, de Jerusalén. 1200 kilómetros. Ahora, este gran hombre, Nehemías, tenía unas características maravillosas. Y qué lindo que lo podamos tener nosotros. Lo primero que podemos ver en él, que él era un hombre lleno del celo de Dios. Él amaba a su Señor con todo su corazón. Y eso no tiene que ver con fanatismo, no es que era un fanático, no tiene que ver con que él era un entusiasta por Dios, sino tiene que ver con que él quería agradar, honrar el nombre de Dios en donde esté. Ahora, me hacía yo una pregunta, porque acá podemos ver que los intereses de Nehemías estaban en Dios, por más que tenga un trabajo como tenía, que era copero,
por más que esté viviendo en un lugar donde era un lugar donde había mucha idolatría, donde había idioma seguramente que él no estaba acostumbrado. A pesar de todo, él tenía celo por Dios. Él estaba interesado por las cosas de Dios. Sus intereses estaban allí. Ahora me hacía una pregunta para mí cuando estaba meditando en esto y haciéndolo. Y es, ¿dónde están mis intereses? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Mis intereses están en el Señor? ¿O están en mi familia? ¿O están en el trabajo? ¿O están en mis hobbies? ¿Dónde están? Eso no quiere decir que le dé importancia a mi familia, porque le tengo que dar importancia. Eso no quiere decir que no trabaje. Nehemías trabajaba y le daba importancia seguramente a su trabajo, si no el rey lo mataba. Sino es que su principal, o al que él miraba, observaba, era en todo a Dios. Y eso se veía en la vida de Nehemías, en lo poco que podemos ver de él. Ahora, ¿dónde están nuestros intereses? Nehemías era un hombre lleno del celo de Dios. Nehemías era un hombre lleno del compromiso por las demás personas. Él tenía una gran preocupación. Me gusta allí cuando viene su hermano y le empieza a hablar sobre lo que estaba pasando en Judá, sobre lo que estaban viviendo. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías dice, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. A él no le pasaban las cosas que le pasaban a los hermanos por arriba, él lo sufría. Porque él era o tenía un compromiso importante con sus hermanos. Qué lindo es que nosotros lo podamos tener. Ahora, qué lindo es ver lo sensible que era Nehemías por las necesidades de los demás. Qué lindo es que nosotros podamos ser sensibles por las necesidades de los demás y podamos orar por ellos, y si tenemos que llorar junto a ellos, poder llorar. Porque es allí donde Dios va trabajando, es allí donde Dios se va mostrando. Ahora, ¿conocemos la necesidad de unos de otros? ¿O esperamos que nuestros ancianos tengan que conocer la necesidad de todos? Que siempre alguien se encargue del otro. Siempre le recargamos muchas veces, y no estoy hablando de nuestra iglesia, sino estoy hablando en general, muchas veces siempre le recargamos a los ancianos de la iglesia, a los responsables de la iglesia. Pero qué lindo es cuando podemos todos nosotros saber cuál es la necesidad del otro y poder estar orando y poder estar ayudando de distintas formas. Ahora, qué lindo ver a Nehemías, cómo era un hombre lleno del celo de Dios, un hombre lleno de compromiso pastoral, un hombre lleno de sabiduría práctica. Qué lindo esto, sabiduría práctica. Y le quise poner así, porque todo lo que él tenía de conocimiento en su mente lo llevaba a la práctica. ¿Cuántos conocemos muchas veces nosotros? ¿Cuánto conozco yo de la Biblia muchas veces? Y no lo llevo a la práctica. Por eso, qué lindo es poder tener esa sabiduría práctica y a la hora de emprender la tarea que Dios me mande, lo pueda hacer como Él quiere y no como yo quiero. Ahora, conocimos un poquito allí a Nehemías,
Hemos visto allí en estos versículos lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén. Pero me gusta cómo responde Nehemías, porque en el versículo 2 hay una pregunta que cambiaría totalmente el destino de Nehemías. Y allí está y dice: y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Es decir, que Nehemías le preguntó específicamente por eso. Y esa contestación le hizo hacer un clic a Nehemías. Y se empezó a preocupar por el pueblo. Y tal preocupación fue, tan grande esa preocupación, que fue a su rey. Después de haber orado estos 4 o 5 meses, y les planteó la realidad y le planteó de ver si podía ir a ayudar al pueblo. Miren si no hubo un cambio en la vida de Nehemías. Ahora, como veíamos en el versículo 3, vemos un desgarrador descripción de lo que estaba pasando en ese momento. Y Nehemías allí fue donde acentuó su preocupación. Ahora me gusta la reacción de Nehemías, porque en esta reacción, en el versículo 4, podemos ver 2 grandes características. La primera, podemos ver que Nehemías era un hombre de oración. Y la segunda característica, podemos ver que Nehemías era un hombre de acción. Muchas veces nos quedamos con la oración. Pero qué lindo es cuando accionamos también. Voy a orar por tal o cual cosa. Pasa el tiempo y sigo orando, pero me quedo de brazos cruzados, esperando que Dios mágicamente haga algo. Y Dios va a obrar de manera que nosotros se nos escapan, pero nosotros tenemos que poner nuestras partes. Nosotros tenemos que hacer. Por eso vemos aquí que Nehemías no hacía nada antes de orar. Vemos del versículo 5 al 11 la oración de Nehemías. Nehemías no hacía nada antes de orar. Pero después de orar, mientras estaba orando, estaba prestando atención a ver si Dios le mostraba qué hacer. Y cuando le mostraba, accionaba. Qué lindo poder ver la oración de Nehemías. Y en esta oración vamos a ver algunas características importantes. La primera la encontramos en el versículo 5. Una oración ejemplo que tiene que estar en cada una de nuestras vidas. Y así tienen que ser nuestras oraciones, no muchas veces como bien nos parecen a nosotros. Dice versículo 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Allí la primer característica, podemos ver el reconocimiento de Nehemías para con Dios. Él estaba reconociendo con quién estaba hablando. Y era con Jehová de los ejércitos. No estaba hablando con cualquiera. Muchas veces cuando hablamos con Dios, le hablamos de igual a igual. Y lamentablemente la Biblia me muestra que Dios no es igual a mí. Yo le tengo que mostrar reverencia, yo le tengo que mostrar respeto.
Por eso cuando me dirijo a Dios, en esta hermosa libre entrada que me regaló Jesucristo, no lo puedo hacer de la manera que a mí, iba a decir una palabra que no era la correcta, la manera que yo tengo ganas, o como yo quiera. ¿Y cómo fue que Nehemías, o lo primero que hizo, reconoció la persona de Dios? Y esto me habla de adoración. Lo primero que hizo Nehemías cuando entró en la presencia de Dios fue adorarlo. ¿Por qué? Por lo que Él es, por quién Él es. Por eso vemos grande, temible, fuerte, que guarda el pacto. Características únicas de Dios. Él reconoció su poder y su grandeza. Él reconoció el carácter de Dios. Nehemías conocía a Dios. Por eso le habló de esa manera. Versículos 6 y 7, ¿qué siguió en la oración de Nehemías? Versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, estatuto y precepto que diste a Moisés tu siervo. ¡Qué palabra de Nehemías! Me gusta esto porque él, después de reconocer a la persona de Dios en adoración, él reconoce su situación y la situación del pueblo. Y me gusta porque él se pone en primer lugar, siendo el líder del pueblo. Y le dice, allí la parte B, y confieso los pecados de los hijos de Israel, y me encanta cómo se pone en primera persona, que hemos cometido contra ti. Estamos hablando de Nehemías, un hombre que vimos versículos atrás, que tenía a Dios en primer lugar. Y me encanta cómo él se pone adelante de Dios, mejor dicho, delante de Dios. Y él se pone allí como responsable del pueblo y dice que hemos pecado contra ti. Él no se excluía. ¿Cuántas veces vemos a los líderes que se lavan las manos? No, es el otro, no, es la otra. Cuando muchas veces nosotros nos tenemos que poner en primer lugar. Por eso él reconoció la situación, él confesó el pecado que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y qué lindo es que cuando están nuestras oraciones allí en la intimidad con nuestro Dios, le podamos reconocer muchas veces nuestro pecado. Porque somos hijos de Dios, pero seguimos pecado. Porque estamos en este cuerpo de corrupción. Estamos en este sistema mundo que muchas veces nos lleva a caer y a pecar. Qué lindo que podamos reconocer cada uno de nosotros en la intimidad allí con nuestro Dios. Y acá estoy, Señor. Dice un famoso autor, Rick Warren, en un libro muy lindo, dice: los líderes y siervos de Dios aceptan la culpa, los perdedores se la pasan a otros. Qué linda frase, me gustó mucho, porque
me hacía ver al líder que quiere Dios. Me hacía ver a la persona que quiere Dios, para que pueda influir en los demás. Pero si seguimos el versículo 8, podemos ver un reconocimiento más. Él, en esta oración, reconoció a la persona de Dios, reconoció su situación, confesó su pecado y el pecado del pueblo, pero también hubo un reconocimiento de las promesas de Dios y de su confianza. Versículo 8 en adelante dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimites con tu gran poder y con tu mano poderosa, le dice Nehemías a Dios. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora tu buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Me encanta porque Nehemías reconoce las promesas de Dios para él, para su pueblo, y pone su confianza en Dios. La Biblia está llena de promesas. Qué lindo es que la podamos conocer, que la podamos tomar como propia, y en el buen sentido de la palabra se la podamos reclamar a nuestro Dios, como lo hizo Nehemías. Porque Dios quiere eso. Nehemías reclamó las promesas de Dios y él tenía plena confianza de cada una de ellas. Ahora, ¿necesita Dios que nosotros le recordemos sus promesas? Claro que no. Pero, entonces, ¿por qué nos pide que la reclamemos? ¿Sabes que ello nos ayuda a recordar esas promesas a nosotros, que somos fácil de olvidarnos? Y nos ayuda a persistir en oración, a perseverar en ella, esperando, como escuchábamos hace un rato, en este gran Dios que nos responde de acuerdo a su voluntad y como Él quiere. La oración transforma las promesas de Dios en obras. Qué maravilloso saberlo. Dios tiene muchas veces más deseo de bendecirme que yo mismo de recibir sus bendiciones. Por eso muchas veces vemos cristianos en la bancarrota. Por eso muchas veces vemos cristianos que van de aquí para allá. Porque muchas veces se olvidaron de las promesas de Dios. Ahora, me encanta porque la oración de Nehemías está basada en las Escrituras. Él no oró de la manera que él quiso, como él quiso, sino como Dios manda. Me gusta ver cómo él tenía esta carga de oración. Porque él empezó a orar, como recién vimos, no lo vamos a ver en profundidad por amor al tiempo, pero él oró 4 o 5
meses, hasta que allí Dios obró de una forma maravillosa y Nehemías se puso en acción. Ahora, hay un pequeño secreto. ¿Qué pasa si oro siguiendo el modelo de oración de Nehemías? ¿Se acuerdan cuál era el modelo? Adoración. Versículo 6, confesión. Versículo 5, adoración. Versículo 6 y 7, confesión. Versículo 8 al 10, petición. Qué maravilloso es ver este secreto y que lo podamos cada uno de nosotros capitalizar y ponerlo en práctica, porque después vemos cómo Dios obró en Nehemías y en su pueblo, como lo vamos a ver en capítulos adelante. Ahora nos tenemos que llevar esta noche de este primer capítulo. Todo comienza con la oración. El servicio que Nehemías después iba a hacer comenzó con oración. Segunda cosa importante que nos tenemos que llevar es que la oración nos hace o nos tiene que hacer esperar. Esperar en oración. La oración tranquiliza nuestro corazón. La oración aclara nuestra visión. La oración aumenta nuestra fe. Y por último, tenemos que recordar de que Dios busca personas que se pongan delante de Él para trabajar para otros. Dios quiere trabajar en tu vida y en la mía. Quiere que vos te sigas preparando para que puedas ser de bendición para otros, en el lugar donde Él quiera. Pero Él quiere utilizarte. Hay un triste versículo en la Biblia. No lo busquen, lo tengo aquí escrito, Ezequiel 22:30. Que dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no he encontrado a nadie. Qué triste versículo en la Biblia. Que cuando Dios busque, podamos estar nosotros allí intercediendo. Y que podamos ser de utilidad en este maravilloso cuerpo en el cual nos puso Cristo, para poder ser de bendición para otros. Pero para ello, todo comienza con una oración. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda?